listos y preparados para esta hora de Medellín Ciudad Saludable. Bienvenidos, muy buenos días y gracias por estar en sintonía. Ya están listas las líneas telefónicas, las redes sociales y el correo electrónico para que participen de un tema que sabemos les va a gustar. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. De acuerdo contigo, este tema está buenísimo, como los de esta semana, donde esperamos que ustedes participen bastante, porque finalmente para eso es este espacio, para compartir esas ideas con ustedes. Obviamente traemos unos especialistas buenísimos, los que más saben del tema en la ciudad, pero las preguntas, las dudas y las opiniones de ustedes son lo más importante y hacen que este programa sea cada día mejor. Este reconocimiento, doctora Fanny, no lo hacemos hace rato y con lo que usted estaba diciendo me hizo pensar y recordar el tema. Son de lujo los especialistas que llegan a acompañarnos todos los días en Medellín Ciudad Saludable. Recuerden, y esto no hay que ponerle mucha tiza, Medellín es un referente nacional e internacional de medicina y quienes llegan a este programa son o están entre los mejores, no solo de la región, sino del país. Y para nosotros es pues un motivo de satisfacción que crean en nuestro trabajo, que abran en su agenda, que son agendas muy copadas, siempre lo digo, conseguir una cita con estos especialistas es un asunto para nada fácil y ellos siempre sacan una horita para nosotros, pero no solo para nosotros, especialmente para ustedes. Por eso siempre renovamos la invitación, doctora Fanny, a participar, a aprovechar. Es que si no es fácil llegar a la consulta, pues aquí están disponibles con solo hacer una llamada o un comentario en las redes sociales y ellos están dispuestos, siempre muy dispuestos a responder a nuestros médicos, especialistas, subespecialistas, a todos los invitados del programa. Y ya vamos a llegar pronto a la emisión número 700. Un abrazo y mil gracias. Dios les pague por su entrega y su generosidad en tiempo y en disposición con nosotros. Exacto, vale la pena hacer este reconocimiento porque de verdad que son personas bastante ocupadas, pero que siempre nos dicen antes o después del programa, vea qué bueno poder hacer estos espacios con más frecuencia para que las personas, la comunidad se pueda educar sobre tantas enfermedades y sobre todo sobre el tema de la prevención fundamental. Entonces, mil gracias a ustedes, mil gracias a ellos, porque este programa, ya casi 700 emisiones, se da porque existen personas valiosas que tienen todo ese don de poder informarnos y poder ayudarnos en todos los temas de salud. Osteoporosis y prevención de fracturas. Les dije que el tema era bueno. Osteoporosis y prevención de fracturas es el tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable. Bueno, antes de desarrollar este tema, doctora Fanny Isabel, enviémosle un abracito aquí medio virtual porque está aquí al otro lado del vidrio, a Fede, que hoy está de cumpleaños, nuestro director de cámaras. Claro. Ese que poncha las cámaras y que dice, vamos con esta, vamos con aquella, ahí cambió avión, después va con esta con usted y vuelve. El que hace ese trabajo se llama en la televisión director de cámaras y con un intercom, con un aparatico está diciendo a los muchachos, encuádreme este, muéstreme lo otro, tal cosa, lo va a ponchar. Ese es el director de cámaras. Y hoy es Federico Fede, que está cumpliendo añitos, 63 nomás, está jovencito todavía, pero va bien. ¿Cómo que no? No, se ve muy, pero muy joven. Felicitaciones, Federico, los mejores deseos en tu cumpleaños y gracias pues por hacer parte de este equipo maravilloso de Medellín Ciudad Saludable y de Telemedellín. 63 días, no, es que eran 36, me confundí. Yo creo que sí, parece pues de 25. Bueno, muy bien, tema del día, lista las líneas, lista las redes, el correo electrónico también. Osteoporosis, una situación, doctora Fanny Isabel, que genera realmente serios problemas y dificultades y que constituye un reto para los sistemas de salud en el país, incluso en el mundo. Se afecta mucho desde lo físico, incluso lo mental, lo psicológico, claro, el paciente. Y tiene afectaciones de tipo económico también para ese individuo, para la familia y para la sociedad. Es una situación altamente discapacitante. Sí, señor, completamente. Por eso te queremos hablar el día de hoy de esta enfermedad tan frecuente, que es una enfermedad completamente silenciosa y por eso es que hay que saber muy bien reconocer signos, síntomas y tener claro cuáles son sus causas para poder consultar tempranamente. Es la enfermedad ósea más importante o que se presenta con más frecuencia en el mundo. Es tanto su impacto que incluso se dice que hasta la mitad de las mujeres mayores de 50 años podían llegar a sufrir una fractura de cuenta de la osteoporosis de cadera, de muñeca o de las vértebras en la columna por esta razón. Entonces vea qué tan importante es saber bien de este tema. Quieren saber cómo se previene, cómo se diagnostica, cómo se trata, es el tema del día y es el día precisamente para resolver todas esas inquietudes, simplemente generando la participación. Nos encanta tenerlos en sintonía. Bienvenidos al programa. Así empezamos hoy cuando hablamos de osteoporosis.
estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública de Colombia, Instituto Nacional de Salud, encendió las alarmas frente a la presencia y la prevalencia de la osteoporosis, especialmente en las mujeres, decía la doctora Fanny Isabel, porque ese incremento no es solo incremento y no solo es como normal, es que es abrupto, es que es disparado. Cuando se comparan las estadísticas de Colombia frente a los países vecinos o incluso en el contexto internacional, hay una prevalencia mucho más alta y se da fundamentalmente en mujeres cuando están en la quinta o la sexta década de vida. ¿Dónde están los orígenes? ¿Problemas de alimentación? ¿Tal vez de actividad física? Pues eso lo vamos a revisar ahorita con el especialista. Exacto, todas esas cosas que están mencionando tienen mucho que ver en la osteoporosis, porque básicamente es un desgaste de la densidad del hueso. El hueso se va volviendo, como lo dice su nombre, poroso y por lo tanto muy frágil, y esto ocasiona que se produzcan las fracturas. La mayoría de los pacientes se les hace el diagnóstico cuando ya está en una fase avanzada, porque como les mencionaba ahora, no tiene sintomatología, no produce dolores, sino que la primera vez que debuta con una fractura que puede llegar a ser muy grave, como la fractura de cadera, que se puede complicar por la postración del paciente, incluso llevarlo a la muerte por múltiples complicaciones posteriores a esto. Entonces el hueso es un tejido completamente vivo, que es dinámico, que se va comportando como una alcancía y que debemos cuidarlo desde que estamos pequeñitos, más o menos hasta los 20 años, que es cuando alcanza su máxima densidad. Entonces todo lo que hacemos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia y juventud para proteger el hueso, ahora vamos a hablar del consumo adecuado de calcio, del ejercicio, en fin, muchos factores que lo protegen para que cuando ya estemos en la edad geriátrica no vayamos a sufrir estas consecuencias. Entonces, doctora Fanny Isabel, y con base a lo que usted está diciendo, ahí está la clave, prevención. Sí, señor. Como es asintomático, cuando nos damos cuenta del asunto es cuando ya nos fracturamos. Lo que necesitamos es adoptar unos estilos de vida y unas características de vida que nos permitan como prepararnos de buena manera para eso. Y es que les decía, esto es altamente discapacitante. Mire, unas estadísticas recientes relacionadas específicamente con la fractura de cadera indican que solo el 30% de los pacientes logran reintegrarse como rápida y normalmente a sus actividades laborales, académicas y sociales, y que entre un 15 y un 35%, y eso revela el estudio, me parece una estadística, una cifra altísima, pues van a generar con dificultades, que van a quedar permanentemente con dificultades para la autonomía, van a necesitar asistencia, acompañamiento. Entonces vuelvo al tema por donde empecé. Imaginen lo que eso implica para ese individuo, para esa familia, para la sociedad, en términos sociales, de actividad social, de relacionamiento, incluso en términos económicos. Exacto. Entonces esta pérdida del hueso se da o porque no se produce hueso nuevo o porque el hueso que ya está en nuestro organismo empieza a reabsorberse en el mismo cuerpo. ¿Cómo influyen ahí entonces diversas situaciones? Hay unos factores que no se pueden modificar. Está la herencia, es una enfermedad muy marcada por la herencia, familias donde madre y hijas, nietas van a sufrir de osteoporosis, pero también hay unos factores que son modificables. Por ejemplo, el tabaquismo está dentro de factores de riesgo para producir osteoporosis, lo mismo el alcoholismo, el consumo de algunos medicamentos como los esteroides crónicamente que se usan para enfermedades reumatológicas o por ejemplo para el control del asma, también está ya incluido. Y hoy en día tiene mucho que ver estas dietas inadecuadas donde el consumo de calcio no es suficiente, por ejemplo personas que tienen intolerancia a la lactosa y dejan del todo aquellos derivados de la leche que son tan importantes, el consumo de pescado, el consumo de leguminosas, en fin, hay unas dosis específicas para cada edad de consumo de calcio y en caso aquel de que no se esté dando suficiente, pues hay ciertos suplementos, pero que deben ser vigilados por el médico. Para esta introducción preparamos un informe que nos habla específicamente de dos asuntos, que describe otra vez detalladamente lo que dijo la doctora Fanny Isabel un ratico, porque la osteoporosis es considerada una enfermedad silenciosa, muy silenciosa, pero además para recordar en síntesis qué es la osteoporosis. La osteoporosis afecta directamente al sistema óseo, disminuyendo la masa de los huesos, manifestando porosidad en los mismos y aumentando el riesgo de sufrir fracturas. Esta patología es considerada como silenciosa porque no tiene sintomatología alguna hasta que se presenta una fractura.
Puede darse en hombres, pero generalmente es desarrollada en mujeres mayores, ya que está asociada al envejecimiento y a la menopausia. Cuando esta afección se presenta en mujeres jóvenes, puede estar asociada al hipertiroidismo, a enfermedades hepáticas, entre otras. Atrás. Inhalo. La osteoporosis, al surgir generalmente cuando se tiene una edad avanzada, permite tomar medidas preventivas desde edades tempranas, como consumir un aporte adecuado de calcio, disminuir el consumo de sal y realizar actividad física, además de no fumar, beber alcohol con moderación y tener una exposición adecuada al sol. ¡La espalda! ¡Cuídala! ¡Va! Nadie está libre de sufrir osteoporosis, especialmente las mujeres que están próximas a entrar en la etapa de la menopausia. De ahí la importancia de asistir a las consultas médicas para realizar un control periódico. Con buenos hábitos alimenticios que incluyan las vitaminas y nutrientes necesarios, usted podrá asegurar huesos fuertes y disminuir la posibilidad de padecer esta enfermedad. Bueno, hay algunos signos que nos pueden ayudar a identificar si alguna persona puede estar sufriendo osteoporosis, por ejemplo, la disminución de la estatura en algunas mujeres, que es frecuente. Algunas señoras deben subirle el ruedo a los pantalones, sienten que están más bajitas, y esto puede ser por aplastamientos vertebrales que se dan en su columna, que se dan de forma espontánea, y que allí puede estar entonces una de las formas de captar esta enfermedad. También unos dolores crónicos en la espalda, también debido a esos aplastamientos vertebrales. La cifosis, que es como un encorvamiento que se da en la parte de la espalda como una joroba. Esto también puede ser uno de los signos que nos indica osteoporosis. El examen indicado para determinarlo no es ni la radiografía, en fin, es un examen que se llama densitometría, que es el que mide la densidad del hueso y que ahora más adelante con nuestro especialista les vamos a explicar en qué momento se debe realizar. Hay 4 pasos, doctora Fanny y amigos, que combinados nos pueden ayudar muchísimo a mantener una buena salud de los huesos y, de hecho, logrando eso, a prevenir la osteoporosis. 1, una dieta balanceada, rica en calcio y vitamina D. Lo segundo, ejercicio moderado, no solo cardiovascular, sino especialmente con pesitas, con un poquito de fuerza. El estilo de vida saludable, sin duda, y ahí hablamos directamente de evitar completamente el cigarrillo y controlar muchísimo el exceso de alcohol. Y tercero, tiene que ver con, cuando esto es necesario, pruebas de densidad de hueso, y ahorita vamos a detallar, y el uso de medicamentos. Esto, repito, cuando es necesario. Ese es el tema del día. Esperamos muy buena participación. Aprovechen que viene un médico experto en estos asuntos. Les recuerdo las líneas telefónicas 441-2100 y 018-041-4099. Y como siempre, las redes sociales también para quienes nos siguen por allí, que es @saludmedellín, ahí está el Twitter, Salud Medellín, la página en Facebook, para que le den una revisadita, porque siempre tiene información importante y actualizada de la Secretaría de Salud, y también un correo interno para preguntas más privadas sobre este tema o cualquier otro que les haya interesado, que es medellínsaludable@telemedellín.tv. Carlos Jaime Velázquez Franco es el nombre del médico reumatólogo que viene a acompañarnos esta mañana en el programa. Doctor Velázquez, bien pueda pase. Qué bueno que nos acompaña. Buenos días. Felipe, buenos ¿Cómo días. está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas Hola, gracias. doctor, bienvenido. Muchas gracias por venir. ¿Cómo va todo, doctor Bien. Velázquez? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. No, a usted por sacar tiempo, y como le decíamos a los televidentes al comienzo, porque en esas agendas apretadas nos sacan un ratico para nosotros y nuestros televidentes. Pues hablemos de una vez de osteoporosis, doctor Carlos Velázquez, y definamos nuevamente la osteoporosis para que nuestros televidentes queden muy bien empapados. Realmente la osteoporosis es un trastorno del metabolismo del hueso, que tanto la cantidad como la cantidad de hueso están disminuidas y eso aumenta el riesgo de fractura. Muy bien, doctor. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Estamos viendo de pronto que aumentan las fracturas y la calidad de vida obviamente se ve deteriorada en nuestros pacientes. Sí, Fanny, realmente es unas cifras alarmantes, como decía Felipe en la introducción. En algún momento de la vida, 1 de cada 2 mujeres se va a fracturar y 1 de cada 5 hombres. Entonces, es fundamental hablar de esta enfermedad. Vamos, doctor Velázquez, a la sala. Doctora Fanny Bien, Isabel, ya nos muchas están gracias. reportando primera llamada. Qué maravilla. Pero antes de saludar a la primera televidente,
¿Por qué tanta prevalencia en Colombia, doctor Velázquez? ¿Qué estará pasando? No sé si sean reales, pero me sorprendían esas cifras que di al comienzo. Cuando se compara Colombia con los vecinos latinoamericanos, incluso en el contexto internacional, uno ve disparadas las estadísticas de osteoporosis, especialmente en mujeres en nuestro país. Sí, yo creo que hay varios factores. Hay factores, como se decía, que se pueden modificar y no. Digamos que la expectativa de vida por muchas condiciones ha aumentado, entonces vamos a ver pacientes mayores de 65, 70 años que van a a vivir más y van a tener una disminución de su masa ósea, y otro que creo que es fundamental en la parte nutricional es la baja ingesta de calcio y de vitamina D, y también al aumentar la expectativa de vida aumenta la frecuencia de enfermedades crónicas que se pueden asociar a osteoporosis. Creo que esos son los dos factores fundamentales. Perfecto, doctor. Vamos a darle la bienvenida entonces a Olga Orrego. Ella se encuentra en Miramar. Buenos días, Olga. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, doctora Fanny Isabel. Olma, perdón. Bueno, buenos días para todos ustedes. Mi inquietud en esta mañana es para preguntarle al doctor Velázquez. Claro que sí. Yo soy una paciente de 60 años, sufro de osteoporosis de columna, según me dijeron en un examen que me hicieron. Entonces yo quisiera preguntar si el alendronato y el calcitriol sí son buenos para esta enfermedad. Claro que sí, doña Olma. Muchas gracias por llamar, y una pregunta pues muy puntual. Paciente de 60 años, ya tiene diagnóstico y el tratamiento está con alendronato y calcitriol. Sí, realmente el tratamiento de la osteoporosis pues es la parte farmacológica de esta enfermedad. Realmente sí, el calcitriol es la forma de vitamina D que ya está activa, o sea, normalmente cuando uno toma calcio, eso debe tener un metabolismo en el hígado y una eliminación en el riñón para mantener las concentraciones. El calcitriol es una forma de vitamina D, no es calcio, que evita como ese paso por el hígado y por el riñón y circula rápidamente en la sangre y ayuda a fijar los medicamentos. El alendronato es uno de los medicamentos más utilizados para osteoporosis, que principalmente actúa evitando que el calcio salga del hueso, y eso lo que hace es mejorar la masa ósea y evitar fracturas, y es un medicamento indicado, ambos son para esta enfermedad. Esta paciente, doctor Velázquez, nos sirve a manera de ejemplo para muchos otros casos que seguramente se presentan. 60 años, osteoporosis diagnosticada en columna, cuidados especiales. ¿Qué debe considerar doña Olma y quienes padezcan una situación similar, como elementos de riesgo? ¿Cómo cuidarse? Es fundamental, tan importante es el tratamiento farmacológico como el no farmacológico, es evitar caerse, todo lo que pueda aumentar el riesgo de fracturas, cosas tan importantes como tener una buena agudeza visual, un examen oftalmológico para evitar caídas, también cuando hay problemas auditivos, también el uso de antideslizantes, de escaleras que tengan protección. También es muy importante eso, tener espacios iluminados es fundamental. Si se comparte el baño con alguien, si la persona con quien uno comparte se baña antes, que no haya regueros, charcos, pues que todo lo que pueda aumentar el riesgo de fractura, y es igual de importante que los medicamentos. Doctor, es muy común encontrar muchas personas que se automedican y empiezan a tomar calcio, incluso uno lo ve en las pacientes, dicen, no, yo tengo 30 años y ya empecé a tomar calcio porque me da mucho miedo de la osteoporosis. ¿Qué tan indicado está hacerlo de esta forma? Sí, yo creo que tal vez el punto de partida de la enfermedad es lograr un pico adecuado de masa ósea. Desde la niñez, como lo decías en la introducción, hasta los 30 años es fundamental el consumo adecuado de lácteos, no se necesitan suplementos, y si uno logra un buen pico de masa ósea, posiblemente lo mantenga en los años posteriores. Cuando se llega a los 65 años en el caso de las mujeres o de 70 en los hombres, pues es importante sobre todo medir, y es posible hacerlo por un examen sencillo de laboratorio, las concentraciones de vitamina D en la sangre, y eso, si están disminuidas, ahí estarían indicados los suplementos. El hecho de tomar suplementos simplemente porque una vecina me dijo o porque son de libre venta, en general no son indicados, no dan ningún beneficio adicional y pueden tener efectos secundarios. ¿Qué más debemos hacer, doctor Velázquez, para llegar a esos 30 años, pero refull, para soportar lo que sigue? Sí, yo creo que fundamentales los estilos de vida saludables, o sea, en nuestro medio, y desafortunadamente pues el consumo de niños y adolescentes de comida chatarra, de poca cantidad de leche, va a hacer que ese pico de masa no se logre y vamos a tener más riesgo
de osteoporosis en el futuro. Creo que el consumo adecuado de leche, la actividad física, como lo decías, una masa muscular que permita tener un buen tono y evitar caídas son factores fundamentales para lograr ese pico de masa ósea. Doctor, y el componente hereditario y el tema de la menopausia, ¿qué tanto peso tienen para la aparición de la osteoporosis? Sí, es muy importante. Digamos que cuando uno dice que la osteoporosis se hereda, no, hay un componente familiar importante. O sea, lo más importante es tener un antecedente del padre o de la madre que hayan tenido una fractura de cadera. Es de los factores de riesgo más importantes para tener osteoporosis. Eso es como lo fundamental en ese sentido. Vamos a la Comuna 9, al barrio Buenos Aires. Nos está llamando Fanny Alcaraz. Hola Fanny, buenos días. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está? Pues aquí mirándolos en el programa que está muy interesante. Gracias Fanny. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor Carlos? Sí, lo que pasa es que sufrí una fractura de cadera. El 5 de agosto me operaron. Y entonces quiero preguntarle al doctor que si eso será debido a la osteoporosis, porque todavía no ha salido la patología que me hicieron en esa cirugía. ¿Alguna otra pregunta para doña Fanny? Sí, dos preguntas, Fanny. ¿Qué edad tiene usted? 50 años y yo también estoy todavía en tratamiento de cáncer de mama. Claro que estoy muy bien, pero yo digo que debido a todos esos medicamentos, los huesos me imagino que estarán débiles y por eso me fracturé. ¿Y la caída fue de su propia altura? No, vea, imagine que me licé aquí en la cocina, me licé. Y tuve todo el peso como en la pierna y yo sentí que el hueso se salió de acá, como de la parte de la cadera, que uno tiene un hueso que se aferra ahí a la cadera, y esa fue la que se quebró. Muy bien, Fanny. Muchísimas gracias por tu llamada. Sí, digamos que hay dos cosas importantes. Uno es el antecedente del cáncer de mama. Eso implica, fuera de las cirugías, medicamentos que disminuyen la masa ósea. Porque tal vez la edad de Fanny no es la más frecuente donde ocurre la osteoporosis, son mujeres mayores de 65 años, pero cuando hay mujeres de menor edad y tienen factores de riesgo como el cáncer de mama y los medicamentos que se utilizan, eso disminuye pues la masa ósea y predispone a fracturas. Y también lo otro importante es el mecanismo, pues uno puede tener una fractura en un accidente de tránsito o de alto impacto, pero el hecho de caerse desde su propia altura, donde normalmente no habría una fractura, eso lo convierte en una fractura de bajo impacto, una fractura de fragilidad, que son las fracturas por osteoporosis. Doctor, ¿qué otras enfermedades se relacionan con la aparición de osteoporosis? En general, digamos, las enfermedades crónicas donde hay inflamación, por ejemplo, la artritis reumatoide o una enfermedad que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, son enfermedades que por la inflamación que tienen, pues por ser ese tipo de enfermedades, sacan el calcio del hueso y predisponen a fractura. También es importante, y que es muy frecuente en la población, las pacientes que toman reemplazo con hormona tiroidea para el hipotiroidismo. Cuando se toma exceso de esa hormona, el calcio sale del hueso y puede predisponer a fracturas. Son las enfermedades, y ya el otro grupo de causas de osteoporosis son ciertos medicamentos. Sí. Como lo mencionabas en la introducción, el uso de glucocorticoides, de algunos anticoagulantes, predisponen también a osteoporosis. Él es el doctor Carlos Velázquez, es reumatólogo, trabaja en la clínica de la Universidad Bolivariana, también en el Hospital Pablo Tobón Uribe, y nos acompaña en esta mañana de Medellín Ciudad Saludable para hablar de osteoporosis, para atendernos a nosotros y también a ustedes. Vamos a hacer una pausa cortica y regresamos al programa, esperando que llamen más, 441-2100 y 018-041-4099. Ya volvemos.
Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que tiene en su corazón un gran parque. Nuestra nueva Medellín tiene Parques del Río, un nuevo espacio público para disfrutar en familia, devolverle la vida a nuestro río, el río a la ciudad y a todos sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Medellín elige. Primer gran debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Jueves 3 de septiembre, 6:30 de la tarde. Escúchelos a través de los 990 AM de RCN La Radio y en directo por Telemedellín. Primer debate de los candidatos a la gobernación de Antioquia. Por un voto consciente, Medellín elige. Este miércoles, en Debate Abierto, hablaremos del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Cómo se dio la ruptura entre ambas naciones hace más de 50 años, las implicaciones y cambios que traería para la isla y América Latina. Estos y otros temas los analizaremos este miércoles 2 de septiembre a las 9 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. En Diálogos Telemedellín decimos que no se repita. La reconciliación, un camino colectivo. La gran violencia está en nuestros hogares, está en las esquinas, en los bares, en las riñas, en las comunidades, en las escuelas. Es ahí donde tenemos que firmar el gran pacto por la civilidad. Esa es la gran necesidad de paz que tenemos, es entre nosotros, hay que desarmar el alma. Revivamos la entrevista a Natalia Springer, el miércoles 2 de septiembre a las 8 de la noche, porque en Telemedellín le apostamos a la reconciliación como un camino de todos. Volvemos a Medellín, ciudad saludable, hoy hablando de osteoporosis y prevención de fracturas. Por eso el mensaje de salud en el hogar tiene mucho que ver con esto. Una medida de seguridad es subir y bajar las escaleras en una forma despacio, ojalá utilizando el pasamanos, siempre encender la luz, sobre todo si es de noche, y ojalá utilizando unos zapatos cómodos, antideslizantes, así vamos a prevenir caídas y claro esta aparición de fracturas que pueden llegar a ser tan graves. Vamos de una vez a Bello, allí se encuentra doña María Martínez. Buenos días, María, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días. Hola María, te escuchamos. Con el doctor. Sí, aquí estamos bien, escuchándote. Es para hacerle una preguntita al doctor. Yo sufro de osteoporosis y artritis. Entonces la droga que me mandó el doctor para la artritis es muy fuerte, esa prednisolona, me sube mucho la presión y me deja viendo oscuro. Y yo no la puedo suspender, me dijo el médico, porque eso es lo único que me deja caminar. Y también me duele mucho los huesitos de la columna, no puedo dormir boca arriba. Y entonces yo no sé, doctor, qué puedo hacer, si puedo suspender eso o qué. Muy bien. ¿Y tiene también osteoporosis diagnosticada según nos cuenta? Sí, señora. Bueno, sí. Dos enfermedades pues que se presentan y que puede tener, entonces, ¿podría disminuir ella la dosis del esteroide? Sí, pues digamos que ella tiene importantes factores de riesgo, María, para tener la artritis reumatoide y tener osteoporosis, pues obviamente, y el uso de los glucocorticoides aumenta el riesgo de osteoporosis. Tal vez la recomendación sería mirar la dosis, pues normalmente en artritis reumatoide se utilizan dosis bajas de prednisolona, podría ser una alternativa y si su médico tratante lo considera, hay un esteroide sintético que se llama Deflazacort que tiene menos efectos en la masa ósea que la prednisolona, tiene una misma eficacia terapéutica y sería preguntarle a su médico tratante si es posible hacer ese cambio. No debe hacerlo usted de manera independiente porque el cuerpo produce prednisolona. Al uno tomar prednisolona como tableta, el cuerpo frena la producción y si usted suspende súbitamente la prednisolona, el cuerpo se confunde y puede haber una enfermedad que se llama insuficiencia suprarrenal, que son unas glándulas que están arriba de los riñones, no están preparadas
separadas y eso puede bajarle la presión, producir muchos síntomas. Entonces la recomendación es preguntarle a su médico si puede cambiar la prednisolona por el deflazacón. Doctor, aprovecho la pregunta de María y esta doble condición, estas dos enfermedades, para resolver algo que genera mucha inquietud, siendo más famosa la osteoporosis que la osteopenia, pero muchas personas pues suelen confundirse. ¿Es lo mismo? ¿Están relacionadas? ¿Son diferentes? Sí, en general, digamos que el término osteopenia se deriva del método con que uno diagnostica la osteoporosis, que es una densitometría ósea. La osteoporosis, digamos que eso tiene como unos valores. Normalmente la osteopenia o baja masa ósea es tener entre 1 vez y 2,5 veces menos masa ósea que una persona de la misma edad. Cuando se habla de osteoporosis es tener 2,5 veces más baja la masa ósea, entonces esa es la diferencia. Pero la osteopenia es muy importante porque normalmente si la osteoporosis es frecuente, la osteopenia es mucho más frecuente y como abarca gran parte de la población, también están en riesgo de hacer fracturas. Muy bien. Tenemos nueva llamada desde el barrio, desde San Cristóbal, está María Bernal. Buenos días, María. Buenos días, doctores, y nuevamente saludo a Felipe. Hola, ¿cómo estás, María Eugenia? La pregunta para el doctor, 2 preguntas. Una, a mí me dio un preinfarto y me dijeron que el coágulo me había bajado hasta el hombro y se había calcificado o cristalizado. ¿Puede haber exceso de calcio en mi cuerpo? Y la segunda pregunta es, la familia por parte de mi esposo sufren o han sufrido de artritis, un caso de artritis degenerativa. Mi hijo sufre muchos dolores en los huesos. ¿Puede ser heredado eso o es normal en un muchacho de 17 años? Muy bien, María. Gracias a usted por la llamada. Eso es algo muy frecuente cuando se habla en un examen diferente pues a un examen para osteoporosis de calcificaciones. Las personas tienden a pensar que puede ser que hay más calcio de la cuenta. Sí, en general es muy raro, o sea, tanto el tratamiento para la osteoporosis o los suplementos de calcio no producen más calcificaciones. Cuando uno tiene algún trauma o sufre a veces, cuando tiene alguna fractura o lo que sea, puede generar calcificaciones, es una reacción normal del organismo como a limitar cuando hay alguna contusión o algún trauma, y a veces ese exceso de reparación puede generar calcificaciones, pero nada tiene que ver con el calcio, con la dieta. Y también es importante hacer una diferencia entre artrosis y osteoporosis. La artrosis es una enfermedad articular donde se pierde el cartílago, que es como la almohadita que está entre las coyunturas o articulaciones, el hueso empieza a chocar y produce dolor. Y produce nódulos o produce dolor de todos cuando uno camina o moviliza grandes articulaciones como la rodilla o la cadera. La osteoporosis no duele, eso es muy importante porque los pacientes cuando dicen tengo osteoporosis y me duele, la única manera de que la osteoporosis produzca dolor es cuando hay una fractura. Entonces son enfermedades completamente diferentes. Muy bien. Consultamos también otra especialista, es la doctora Gloria Inés Lopera, ella es ginecóloga y nos va a hablar del impacto que tiene la menopausia sobre la densidad de los huesos y por qué se convierte también en un factor de riesgo para las mujeres cuando llegan a esta etapa de la vida. Durante la menopausia se pierden mucho los estrógenos. Los estrógenos actúan sobre el hueso, inhibiendo la reabsorción ósea. Actúan sobre unas células óseas que se llaman los osteoclastos y los osteoblastos, y ellos en su función inhiben la reabsorción ósea. Lo que hacen es evitar que el hueso se reabsorba. Por eso es un gran protector en la mujer de la osteoporosis. Ya cuando la mujer entra en la menopausia y pierde esta capacidad de producir estrógenos en estas cantidades, empieza el proceso de la osteoporosis posmenopáusica. Y eso depende también de la mujer. No todas las personas van a presentar osteoporosis. Hay algunas que por herencia, otras por baja masa corporal,
por ser muy delgadas, producen mucho menos estrógenos que otras. La herencia y el estar tomando cierto tipo de drogas, digamos esteroides o el hecho de sufrir de hipotiroidismo, predispone a algunas mujeres a tener más riesgo de tener osteoporosis posmenopáusica. Una forma de prevenir la osteoporosis posmenopáusica es el ejercicio. El ejercicio es muy importante, sobre todo el ejercicio de impacto. Y otra forma que es bastante importante es cuidar la calidad de vida, no fumar, porque el fumar también predispone mucho, ingerir bastante calcio. Desde niños, tener una buena calidad de vida. Desde niños, hacer mucho deporte. Y eso prevendría la osteoporosis. Si se tiene muy buena calidad y masa ósea desde pequeños, sería muy importante, sobre todo hablo en los adolescentes. En los adolescentes de hoy, sobre todo las niñas, tratan de ser muy delgadas y de cuidarse muchísimo. Esas niñas puede que vayan a tener una mala calidad de hueso cuando lleguen a la menopausia. Ahí es donde les empieza la osteoporosis. Insiste la doctora Gloria Inés en lo que decía el doctor Carlos hace un rato, en esa necesidad desde la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, de prepararse muy bien, especialmente las niñas, para obtener las capacidades necesarias para retrasar o evitar la presencia de la osteoporosis. Una visitica rápida por redes sociales. Empiezo en Facebook, ahí nos pueden buscar como Salud Medellín para este mensaje de salud en el hogar que fue el de ayer y en consecuencia, por supuesto, nos recuerda el tema de ayer. Comer mucho en la noche o comer justo antes de ir a la cama puede afectar el sueño. Eso es para tenerlo en cuenta. En Twitter, @Salud Medellín, dos cositas para destacar: la programación de las unidades móviles de salud. Si quieren saber dónde están las unidades esta semana, ingresan a nuestras redes sociales y ahí está. Y esto que me parece importante porque ayer se hizo en la Comisión Séptima del Senado la presentación del comportamiento de las cuentas, dinámica y retos del Fondo Local de Salud de Medellín. Está la fotografía del encuentro. Ahí veo en primer plano a nuestro secretario de Salud, Gabriel Jaime Guarín Alzate, por aquí. Por aquí al fondo también veo al senador Álvaro Uribe Vélez en esta presentación de la Comisión Séptima. Rápidamente, YouTube, Medellín Ciudad Saludable. Ahí está la doctora, vea, muy juiciosa. Como Ahí siempre. apareció Aramburu también. Ahí están todos los programas, los tenemos muy actualizados. Si quieren recordar alguno, por ahí están colgaditos ya subidos para que reiteren en los contenidos. Y finalmente, pues para que nos recomienden en el mundo entero, www.telemedellin.tv, doctora Fanny, en cualquier parte del mundo, aquí con este vínculo, señal en vivo, pueden ver el programa y participar. Ese es el portal de nuestro canal. Muchas gracias por ponernos al día con todos esos mensajes importantes. Vamos ahora de una vez con otra televidente. En Caldas se encuentra Marta Gómez. Bienvenida, Marta. Sí, muy buenos días, doctor. Buenos días. Ay, es para hacerle una preguntita al doctor. Imagínese, doctor, a mí me diagnosticaron artrosis y resulta que me mandan glucosamina y calcio. Yo no veo ninguna mejoría. El ortopedista me dice, usted no tiene cura, siga tomando glucosamina porque eso es de por vida, y los dolores ya me están dando más fuertes en los pies. Entonces yo quisiera ver qué me diría usted. Muchas gracias, Marta. Pues ahora lo repetíamos, ¿cierto? Una enfermedad que se confunde mucho con la osteoporosis, pero también tiene opciones de tratamiento que le pueden ayudar. Sí, por supuesto, Fanny. La idea es que pues, es un tema de debate médico el uso de la glucosamina. Es un medicamento que se utiliza, pues realmente es un suplemento nutricional, no es un medicamento en sí, y la eficacia pues, en los estudios grandes es muy limitada, pero afortunadamente hay otras opciones de tratamiento. Debería consultar a un reumatólogo, porque antes de que el tratamiento definitivo de la articulación que tiene artrosis es la cirugía o el reemplazo articular, existen muchas opciones farmacológicas que mejoran el dolor y mejoran la función. Y también es muy frecuente en los pacientes con artrosis que tengan un suplemento de calcio, pero realmente no está indicado para el tratamiento de la artrosis. Hoy, de cuenta de los televidentes, hemos viajado por San Cristóbal, por Bello, por Caldas. Volvamos a Bello con Margarita Ruiz, quien está ya en la línea. Hola, Margarita, buenos días. Hola, muy buenos días. Doctor, hace más o menos 11 años
me diagnosticaron una enfermedad de BC, está entre las enfermedades reumatológicas, tomo prednisolona y colchicina, y me recetaron Metrotexate, pero entonces yo no me la estoy tomando porque es un medicamento que es como más bien nocivo para la salud. Entonces, ¿usted qué me recomienda? Muchas gracias, Margarita. Gracias, Margarita. La enfermedad que usted menciona, la enfermedad de Behçet, es una enfermedad rara. El síntoma principal es tener úlceras recurrentes, tanto en la cavidad oral como en los genitales. Es más frecuente en los países de la Ruta de Seda, Turquía, en nuestro medio. Es una enfermedad rara. Digamos que los medicamentos que usted menciona son como la primera línea de tratamiento para la enfermedad. El Metrotexate, mucha gente tiene miedo del Metrotexate porque también es un medicamento que se utiliza para el cáncer, pero las dosis que utilizamos en reumatología son bajas, se dan una sola vez a la semana y en general son bien toleradas. Entonces, si su médico lo recomendó, puede utilizar Metrotexate. En caso de que haya intolerancia o no funcione para el manejo de las úlceras, hay otros medicamentos que se pueden utilizar. Doctor Carlos, ¿es posible recuperar la densidad ósea o después de esos 30 años que uno ya fulió el tanque y empieza la bajada, ya eso nada que hacer? Sí, Felipe, desafortunadamente es muy difícil recuperar la masa ósea si no se logra ese pico a los 30 años, pero también hay otro aspecto que es cuando se diagnostica oportunamente la osteoporosis y se trata, es posible volver a baja masa ósea e incluso a niveles normales de densidad mineral ósea luego de un tiempo prolongado de tratamiento. Bien, doctor. ¿Qué tan frecuente está en ese momento la presencia de la osteoporosis en los hombres y cuáles son los factores de riesgo para ellos? Sí, tal vez, Fanny, la osteoporosis en los hombres es una enfermedad que no se busca mucho, pero parece ser tan frecuente como en las mujeres posmenopáusicas. Digamos que todo hombre mayor de 70 años, simplemente por tener 70 años, debe hacerse una densitometría ósea. Los factores de riesgo son diferentes, tal vez el alcoholismo y tener niveles bajos de hormonas sexuales masculinas como la testosterona pueden ser los principales factores de riesgo, y ya el consumo de medicamentos y la baja ingesta de calcio lo comparten esos factores de riesgo con las mujeres. Le damos la bienvenida ahora a Nilsa Rúa, quien está en Belencito. Nilsa, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, mi inquietud era para preguntarle al doctor sobre el medicamento que acabo de decir para la artritis reumatoidea. ¿El Metrotexate? Sí, yo tomo esa la que me estoy aplicando últimamente, pero lo que él dijo de lo de la prednisolona. ¿Y qué quiere saber específicamente del medicamento? Que él estaba, pues cuando alcanzaba a escuchar el programa, decía que para cambiar la prednisolona por el otro medicamento que él dijo que era menos agresivo. Muy bien. Perfecto, Nilsa, muchas gracias por llamarnos. 41 años tiene Nilsa. Sí, Nilsa, en general el tratamiento de la artritis reumatoide, que es una enfermedad diferente a la osteoporosis, implica el uso de varios medicamentos para tratar de que no haya daño irreversible de la articulación. Realmente la prednisolona también es importante porque es un medicamento muy frecuente, no es para satanizarlo ni mucho menos, un medicamento utilizado a las dosis adecuadas y por el tiempo correcto. Es un medicamento que ayuda mucho a que no haya daño articular. Es en casos como la televidente que nos llamó previamente, donde hay intolerancia a la prednisolona. Hay otras alternativas, pero la prednisolona en dosis bajas y bien utilizada es un medicamento altamente efectivo y seguro. Muy bien, doctor. ¿Cuándo es prudente hacerse entonces una densitometría? Por ejemplo, una mujer joven, pero que tenga el antecedente de la madre o la abuela con fractura de cadera, ¿a qué edad es lo ideal? Sí, en general la densitometría ósea debe hacerse en mujeres mayores de 65 años y hombres mayores de 70 años, independiente de cualquier otro factor de riesgo. En mujeres menores, si tienen varios factores de riesgo, como lo mencionaste, el consumo de medicamentos como los glucocorticoides, anticoagulantes como la warfarina, y también cuando hay un antecedente de la madre que tiene una fractura de cadera, independiente de la edad, pues normalmente alrededor de los 50 años se debería hacer una densitometría ósea. Y también hay otros factores de riesgo que muchas veces no se mencionan, pero son importantes: tener un peso bajo. Cuando uno tiene un peso menor a 45 kilos o mide
mide menos de 145 centímetros o metro y medio, por decirlo así, también son factores de riesgo para el desarrollo de fracturas. Eso ya lo preguntó la doctora Fanny Isabel, doctor Carlos, pero yo lo quiero insistir un poquito, incluso por lo que están diciendo, es qué tan marcada es esa carga genética en nuestro medio como un factor de riesgo para la osteoporosis. Sí, definitivamente no es una enfermedad que se herede como muchas otras, pero el hecho de tener el padre o la madre que se hayan en algún momento de la vida fracturado la cadera, sí pone en un riesgo alto a cualquier paciente y es el momento para hacer una densitometría. También aprovecho porque muchas veces el diagnóstico de la osteoporosis, el método diagnóstico es muy importante. La densitometría, que es un examen parecido a una radiografía, pero que no produce casi radiación, es el método de elección. Muchas veces se hacen brigadas o campañas, por ejemplo, en los centros comerciales o en las plazas de los pueblos donde se utilizan dispositivos donde se introduce un dedo o se introduce el talón y eso permite calcular, pero son métodos de tamización, es decir, usted puede tener baja masa ósea, pero no es ni diagnóstico ni un método para dar tratamiento, se debe hacer una densitometría ósea. Ah, qué buena claridad. Claro, y porque en ciertos casos se utiliza también como una estrategia comercial para vender los suplementos de calcio, que como usted lo decía, eso debe estar indicado por un médico. De acuerdo. Otra pregunta, doctor, referente a la densitometría, ¿en qué casos es necesario hacérselo, por ejemplo, a los hombres, fuera de los que tienen más de 70 años? Sí, en general, digamos que si hay una fractura, en cualquier momento de la vida en un hombre que sea una fractura de bajo impacto, debe hacerse una densitometría ósea. Y también se dice que cuando, ahí sí es con la edad, más de 70 años, debe medirse los niveles de vitamina D y si esos niveles están bajos, también es indicación para hacer una densitometría ósea. Respecto a eso, antes de que se me olvide, el tema del sol, hay personas que pues huyen mucho al sol por todas las enfermedades que sabemos en la piel que puede contraer, pero es importante para la absorción de vitamina D, ¿qué dosis de sol, por ejemplo, al día? Sí, en general digamos que ahí hay una dualidad en el sentido de que una exposición exagerada a la luz solar, también el riesgo de cáncer de piel, entonces es una exposición, digamos que siempre el uso de antisolar es fundamental, no solo, incluso aunque esté lloviendo, porque no es la radiación del sol, sino la radiación ultravioleta de las lámparas, por ejemplo, siempre hay que protegerse y ojalá pues temprano en la mañana o al final de la tarde son las dosis adecuadas, más o menos la exposición de 30 minutos a 45 minutos, donde se puede mejorar la absorción de la vitamina D y no hay riesgo de cáncer de piel. Perfecto. Vamos ahora en CISO con Alexandra Cifuentes. Alexandra, buenos días. Muy buenos días, los felicito por el programa, que mucha orientación para uno, y para hacerle una preguntita al doctor. Vea, a mí hace por ahí 11 años me pronosticaron esclerosis múltiple en el Centro de Salud acá de Buenos Aires. A mí me duelen mucho los huesos, a veces se me tuercen los dedos o el tobillo, he perdido como mucho la vista, pero nunca fui a un centro que me mandaron detrás de una clínica especial para eso, tienen gimnasia y todo, pero costaba mucho y entonces no pude volver, y a veces me pongo el diclofenaco o betametasona, pero me quita el dolor por unos días, y también tengo pisamiento de columna, que por ese caso me hicieron el bypass porque yo había subido mucho de peso por toda la droga también que me colocaba. Entonces yo le pedí el favor al doctor, ¿yo qué puedo hacer? Muy bien, Alexandra. Alexandra nos dijo la edad. 4 años. ¿Cuántos años tienes? 44. Perfecto, muchas gracias, Alexandra. Sí, Alexandra, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica en la cual se forman algunas placas en el cerebro y en la médula, que es como el cordoncito que conduce y permite la movilidad y el movimiento. Entonces se forman algunas placas y se puede afectar la visión o el movimiento o la sensibilidad. Pues realmente es una enfermedad diferente a la osteoporosis. Y lo importante es que usted consulte a un neurólogo, porque aunque esa enfermedad produce dolor osteomuscular, la causa son problemas del sistema nervioso central y necesitan tratamientos especiales que son prescritos por un neurólogo. Muy bien. Tenemos llamada de un hombre, qué bueno también tener la presencia masculina en este programa. Wilson Quintero desde El Salvador. Buenos días, Wilson. Buenos días, doctora Fanny. Buenos días, Felipe, y buenos días el doctor Carlos Velázquez, ¿cómo han estado? Muy bien, Wilson, muchas gracias. Muy bien. Ok, mi pregunta es más como preventiva que otra cosa.
O sea, yo tengo 42 años y deseo, entre comillas, saber, para no automedicarse uno, que es beneficioso, o sea, aparte de los lácteos, las cosas, o sea, las vitaminas y el ejercicio, para tener una buena prevención en cuanto a la osteoporosis. Y una segunda opción, o sea, mi papá tiene 76 años, igual no padece esta enfermedad, igual él consume lácteos y cosas así que igual le caen bien, y también desearía saber de pronto qué vitamina, qué tipo de un buen calcio se le pudiese dar. Muchas gracias. Gracias a usted, Wilson, gracias. Sí, digamos que si usted por su edad y si no tiene factores de riesgo para hacer fracturas, es decir, no ha tenido una fractura previa, no consume medicamentos como los esteroides, en general la actividad física adecuada para mantener el tono muscular y una alimentación de leche y lácteos, leguminosas, como decía Fanny, la introducción, y pescado puede ser suficiente, no necesita ningún suplemento de calcio. De pronto ya su padre, que tiene más de 70 años, tal vez la recomendación sea, fuera de la dieta y el ejercicio frecuente, es medir los niveles de 25-hidroxivitamina D. Es un examen que cubre el plan obligatorio de salud, es un examen que es muy accesible y lo hacen en muchos laboratorios, y si eso está por debajo del rango de referencia, debe consumir vitamina D, no calcio, sino solamente la vitamina D, que viene en tabletas o viene en gotas, y la dosis depende del nivel que tenga de vitamina D. Patricia Arias en Robledo. Patricia, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Felicitaciones por el programa, maravilloso, muy lindo, los felicito, gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Sí, doctor, la pregunta es que tengo 53 años, viví un tiempo en el Mar Caribe, consumí muchos alimentos ricos en calcio, y ahorita tengo 12 años que vivo fuera y me está produciendo dolores, sangrado en los dientes, y el doctor dice que es falta del calcio. Para ver si usted me aconseja cuál puedo tomar. Gracias, Patricia, pero ¿te hicieron algún examen? Doctor, referente a una preguntita sobre mi madre, tiene 72 años. Cuéntanos, sí. Y ella sufre de osteoporosis. Y el Seguro Social, pues usted sabe que es lo que mandan. Entonces yo quisiera que el doctor ahorita me recomendara ese que él mandó, es que endretenato, pero no alcancé a copiar bien cuál es la medicina que le debo dar a ella para suplementarle el calcio. Perfecto. Sí, es muy frecuente tener, pues, hay miles de suplementos de calcio que se difunden pues de manera masiva en los medios de comunicación. No hay un calcio mejor que otro. Realmente, si se necesita un suplemento de calcio, que normalmente es cuando se da tratamiento para la osteoporosis, pues depende de muchas consideraciones. Una es la tolerancia gastrointestinal. Muchas veces el calcio en sobres puede ser mejor tolerado. También es muy importante la hora de la ingesta adecuada de calcio, debe ser nocturna, porque en ese momento aumenta la absorción del calcio, y evitar consumir junto con el calcio ensaladas que tengan hojas verdes, porque eso chupa el calcio, lo quela y no permite la absorción. Entonces, si hay un consumo de alguna ensalada, debe ser aparte del calcio. Entonces, tal vez en su caso sea recomendable medir los niveles de vitamina D, y dependiendo de eso se decide o un suplemento solo de vitamina D o se necesita algún suplemento de calcio. Y con respecto a la pregunta acerca de su madre, pues para el tratamiento de la osteoporosis son medicamentos que evitan que el calcio se salga del hueso o se forme nuevo hueso para evitar fracturas, pero debe haber una evaluación con un reumatólogo o con un endocrinólogo, que son los especialistas idóneos para el manejo de esta enfermedad, porque depende de sus enfermedades, si tiene enfermedades concomitantes, cómo está su función renal, qué grado de osteoporosis hay, para decidir el tratamiento más adecuado. Muy bien, seguimos entonces recordando, él es el doctor Carlos Jaime Velázquez, es reumatólogo, y el tema de hoy es osteoporosis y prevención de fracturas. Vamos a otro corte institucional y regresamos con este tema. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad más saludable.
Nuestra Nueva Medellín tiene 51.000 familias atendidas por el programa Salud en el Hogar, creado por el actual gobierno para la promoción y prevención desde nuestros hogares. Estos son los hechos de nuestra Nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Este año en Diálogos Telemedellín decimos que no se repita. La reconciliación, un camino colectivo. Revivamos las ideas y las experiencias de Luz Patricia Correa, Clara Sandoval, Natalia Springer y Albi Sachs. El miércoles 2 de septiembre a partir de la 1 de la tarde, porque en Telemedellín le apostamos a la reconciliación como un camino de todos. Tan bueno que es caminar en el barrio, ¿no? ¡Ay! Esto es el colmo. ¿Cómo se les ocurre dejar parqueado el carro en plena acera? Nunca pensé que esta caminata la fuera a hacer con obstáculos. Esta situación puede ser diferente si todos colaboramos. Todo tiene un espacio y lugar. Los andenes son exclusivos para el peatón y la calle para los carros. Cuando nosotros empezamos a hacer actividad física, obviamente hay trabajos de tipo aeróbico en el cual desarrollamos una actividad en la que gastamos una energía, pero dentro del ejercicio también tenemos los ejercicios de fortalecimiento que ayudan a que ese músculo tenga un mejor tono. Cuando tenemos problemas de osteopenia y osteoporosis, los primeros sitios que se evalúan son la cadera y la columna. Entonces con este ejercicio estaríamos fortaleciendo el glúteo medio que se inserta en esa parte de la cadera en el trocánter y estaríamos generando tracción sobre ese hueso y nos estaría ayudando a mejorar esa arquitectura ósea. Lo que uno trata de obtener con el ejercicio es, al mejorar la fuerza y al generar cierto impacto con el ejercicio de tipo aeróbico, se mejora todas esas trabéculas óseas, que es la parte de la arquitectura. O sea, imaginémonos un edificio, las vigas y todo eso. Eso es lo mismo en el hueso, solo que en un edificio son quietas y no se pueden mejorar. En cambio, en el hueso, con ciertas cargas sí tienen mejoría. Vamos a empezar, echamos una aquí y llevamos el pie en extensión y ahí estaríamos trabajando el cuádriceps, ¿cierto? Los tendones de estos músculos terminan en los huesos y lo que estamos generando es una tracción al realizar estos ejercicios, lo cual va a impactar sobre el hueso y mejorar la arquitectura. Los beneficios principales de la actividad física del ejercicio son la prevención de la osteopenia y osteoporosis, que son enfermedades que pueden generar mucha limitación, porque cuando el hueso se debilita es muy fácil que se generen fracturas y estas fracturas ya van a generar limitaciones grandes en el normal vivir de las personas. Entonces es muy importante hacer actividad física para evitar estas enfermedades. Jorge Iván Palacio reiterando la importancia de la actividad física con fuerza, con carga, para prevenir. Nos quedan apenas 2 minutos, pero quiero aprovechar porque hay una pregunta en Twitter que me parece valiosa. La envía José Norberto García, @jonoga57, y dice: señores, ¿se cura la artrosis? Ayúdenme. Doctor Carlos. Sí, la artrosis desafortunadamente es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero el hecho de que no tenga cura no quiere decir que tenga alternativas de tratamiento. Sí se le puede ayudar, hay varios medicamentos que ayudan sobre todo a mejorar el dolor e indirectamente a mejorar la función. No cura la enfermedad, pero pueden mejorar su calidad de vida y tal vez retrasar en algún tiempo la necesidad, si se requiere, de un reemplazo articular. Doctor Carlos Velázquez, gracias por venir al programa. Felipe, muchas gracias por la invitación.
Muy querido Oigan, doctor. chudo el tema. Excelente. Y el doctor, muy buena participación, Total. 10 llamadas, más otras en redes sociales. Sí, excelente todas sus recomendaciones y sus explicaciones que nos quedaron muy claras. Mil gracias por esa participación tan valiosa el día de hoy. Esperamos que mañana también sea igual. El tema muy sensible, muy triste, una realidad difícil de nuestra ciudad, de nuestro país. Vamos a hablar del feminicidio y de las estrategias que hay en nuestra ciudad para prevenirlo. Los esperamos a las 11 de la mañana y que tengan una feliz tarde.